este primer servicio estamos revisando libro por libro la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos permite ahora conocer la historia de otro profeta. Ya terminamos con Miqueas. ¿Qué libro sigue después de Miqueas? Abran su Biblia en el libro del profeta Consolador. Anoten el significado en hebreo de la palabra Nahum, Consolador. Acabamos de pasar una época de huracanes. Los científicos están asombrados de lo impresionante de la fuerza por el calentamiento global, por el cambio de las temperaturas que hay en los océanos, y ninguna porción de la Biblia es más extraordinaria para explicar lo que pasa con los huracanes que el libro de Nahum. Capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Escucha lo que dice la Biblia. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. De esta manera tan extraordinaria, vamos a adentrarnos en esta mañana al estudio de un pequeño libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dentro de la sección de los profetas menores. Ahí se encuentra este profeta, cuyo significado en hebreo es consolador. No tenemos mucha información acerca de la vida del profeta Nahum. Lo que sabemos es que es un hombre de carne y de hueso, como lo hemos explicado, que fue contemporáneo del profeta Jeremías, fue contemporáneo del profeta Habacuc y también es contemporáneo del profeta Sofonías. Este es un libro extraordinario y nos vamos a sorprender porque Dios, no crean que se quedó sin hacer nada ante Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Se acuerdan de Jonás? Bueno, hermanos, han pasado 100 años. Desde que Jonás se enojó. Y pasaron 100 años y aquel rey que se arrepintió, que escuchó por las calles de la capital del imperio que venía un juicio, ese rey murió. Pasó toda una generación desde la época en que Jonás pregonó por camino de un día el arrepentimiento. Y Dios escuchó el arrepentimiento, el clamor, el corazón quebrantado del rey de Nínive, todos los habitantes de Nínive, incluyendo los animales. Y acuérdense que con ustedes revisamos versículo por versículo todo el libro de Jonás. En Nahum ya pasaron 100 años y la maldad se volvió a hacer presente en la capital del imperio de los asirios. ¿Y quiénes son los asirios, hermanos? El imperio que Dios utilizó para invadir al territorio del norte de Israel
y se burlaron de los judíos del norte de Israel y llevaron cautivos a todos los del norte de Israel. Ahora Dios, no creas que se queda con los brazos cruzados en torno ahora a uno de los acontecimientos catastróficos más importantes en la historia, como lo es la destrucción de la capital del imperio de los asirios. En el libro de Nahum vamos ahora a encontrar la profecía del inminente juicio de desaparición del imperio neoasirio, la destrucción, ahora sí, de Nínive. De eso tratará el libro del profeta Nahum. Es un libro descriptivo que profetiza la desaparición de ese imperio. Tenemos en el libro de Nahum un poema, una descripción de los atributos del Señor y de la labor que hace el Señor como un Dios de juicio, como un Dios que castiga el pecado y la maldad cuando llegan al colmo. Cuando llegan al colmo. Y vemos en el libro de Nahum la liberación también del pueblo del Señor. Es un libro que nos va a sorprender de cómo Dios no se olvida de pueblos, de imperios y de naciones que se burlaron y que cuya maldad subió y subió y subió hasta su trono, de tal manera que ahora Dios no es un espectador pasivo. Dios mira la conducta de los hombres y Dios tiene que actuar con base a lo que observa, a lo que mira en el comportamiento de los hombres. Esta será, hermanos, la razón por la cual tenemos que ahora revisar el libro que el Señor nos permite en su palabra conocer como un profeta de juicio. Pero ya no es un juicio contra Israel. Nahum es el típico profeta que Dios levanta junto con Jonás para voltear a ver a otros pueblos que no son parte de la nación de Israel. En el caso de Nahum, Nahum es el libro que nos describe la caída de Nínive. Tiene 3 capítulos y esa será la estructura que vamos a estudiar en esta mañana. Número 1, todo el capítulo 1 del libro de Nahum es el anuncio de la caída, el anuncio de la destrucción, el anuncio del juicio. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de un libro que describe la caída del imperio de Nínive en el año 612 antes de Cristo. Entonces estamos abriendo las páginas de un libro de un acontecimiento que pasó hace 2612 años en el pasado. Y el Dios de aquellos ayeres es el mismo Dios que actúa hoy. Viene juicio. Se lo anunció a su pueblo, se lo anunció a Nínive. Lo anuncia hoy, entiéndelo, hoy Dios sigue anunciando que viene el juicio. Es el Dios lento para la ira, es el Dios grande en misericordia. Pero algún día, hermanos, como voy a citar al final de mi mensaje al pastor, teólogo ya finado R.C. Sproul, Dios es un Dios que termina también en un momento determinado con su gracia. Es el Dios que pone fin a un tiempo de misericordia y de gracia. Oh, mi amigo, dale gracias al Señor que ese tiempo hoy es de gracia, es de perdón, es de misericordia. Pero así como fue con Nínive,
Así como fue con Egipto, con el faraón, así como ha sido este Dios que primero anuncia. Todo el capítulo 1 del libro de Nahum es el anuncio de la caída, el anuncio de la destrucción, el anuncio del juicio. El capítulo 2 del libro del profeta Nahum es la narración de la destrucción de Nínive. Y sorpréndanse, señores arqueólogos, la arqueología da evidencia de la exactitud de la destrucción que hubo en Nínive, de acuerdo a la profecía de todo el capítulo 2 del libro de Nahum. Nos vamos a sorprender de los detalles, nos vamos a sorprender de los cadáveres, nos vamos a sorprender de la matazón, de la terrible invasión que ahora Dios provocó, no en contra de Israel, ahora es en contra de un imperio cuya capital es Nínive. Y la arqueología, de manera asombrosa, nos narra cómo fue esa destrucción, tal como la profecía del capítulo 2 de Nahum lo narra. Por lo tanto, en la estructura que tú tienes que tener de este maravilloso libro, encontrarás en el capítulo 2 la narración de la destrucción del imperio de Nínive. Y la tercera, el capítulo 3. Pregunta obligada: ¿por qué Dios perdonó a Nínive 100 años atrás? ¿Por qué ahora, cuando voy a Nahum, al libro del profeta Nahum, veo la destrucción de Nínive? ¿Qué les pasó? ¿Qué acaso se le olvidaron que hay que tener misericordia, que hay que perdonar, que hay que honrar al Dios de Israel? ¿Qué le pasó al pueblo de Nínive? Bueno, hermanos, gracias a Dios que tenemos el capítulo 3 del libro de Nahum, porque en el capítulo 3 vamos a ver las razones. Y no son nada diferentes a la descripción del mundo de hoy. Impresionante. Lo que pasó hace más de 2600 años con una ciudad extraordinaria, nos vamos a sorprender de lo que encontró el profeta, de lo que Dios le mostró al profeta, la razón por la cual Dios destruyó Nínive. Y sorpréndanse, señores, son exactamente la descripción de la sociedad del siglo XXI. Dios no tarda en juzgar a este mundo caído, que va en aumento en su maldad, hasta que llegue al colmo de su maldad, y entonces Dios retire su gracia, como lo hizo con Nínive. Los cristianos tenemos en la poderosa palabra de Dios el anuncio, la narración que sostiene la arqueología y las razones por las cuales Dios ahora no perdonó a Nínive. Ahora Nínive cayó en el juicio terrible del Señor, y da las razones. ¿Qué acaso hoy la Biblia no nos da las razones por las cuales la sociedad está como está? ¿Qué acaso hoy la Biblia, Dios mismo, no nos revela por qué el hombre se sigue comportando como lo hace hoy? Sí, hermanos, Dios nos va a dar las razones en su palabra del por qué tiene que actuar en juicio en estos tiempos. Vamos por partes entonces. Historia, señores historiadores, amigos que nos visitan, aquellos que siguen la transmisión a través de nuestras redes sociales. Nínive cayó, sucumbió en el mes de agosto. Voy a la historia, para que el día que tu maestro se burle de este libro, para que el día de que tus amigos en la escuela se burlen de este libro, prepárate, capacítate. Amados santos de Dios, todos estamos llamados a ser apologistas de la fe cristiana.
defensores de la fe cristiana, en agosto del año 612 antes de Cristo. La historia dice que se formó una coalición por parte del imperio de los medos, por parte del imperio babilónico, por parte de los cimerios y por parte de los escitas. Eso dice la historia. En agosto del año 612, la historia nos narra las crónicas de cómo esta confabulación de pueblos, todos ellos enemigos de Israel, se juntaron bajo la guía y la dirección del Señor. Eso no lo dicen los libros de historia, eso lo decimos los cristianos, porque ya se lo había revelado al profeta Nahum. Dios le dijo a Nahum: caerá Nínive, y anúnciale su caída. Te anuncio que caerá. Te narraré, dice el Señor, antes que los acontecimientos sucedieran. Dios narra con precisión extraordinaria cadáveres, casas, acontecimientos que la arqueología cientos de años después corroboró. La narración Dios nos las da, y la causa, la razón por la cual Dios permitió que se juntaran el imperio babilónico, los medos, los cimerios, los escitas, en contra, no de Israel, ahora en contra de Nínive. Fuentes de investigación nos narran cómo fue la caída por parte del rey Nabopolassar de Babilonia en contra de la capital del imperio de los asirios. Esto dice la historia. Por lo tanto, estoy abriendo un libro de un Dios que conoce la historia, que te da el anuncio, que te narra la caída de ese imperio y que te da las razones por las cuales Dios lo destruyó. Es exactamente lo que Dios hace en estos tiempos con el futuro, que ya estamos por contemplar, la manera en cómo Dios detendrá la maldad en este mundo. Dios siempre gana. Dios siempre saldrá triunfante. Y Él regresa pronto. ¿Qué no Nínive se había arrepentido? Vuelvo a hacerles la pregunta. Han pasado 100 años desde la predicación, si se le puede llamar predicación, a lo que hizo Jonás. Hermanos, vino una nueva generación. Perdónenme, pero las generaciones de nuestros padres, las generaciones de nuestros abuelos, no son las mismas que les están tocando a nuestros pequeñitos en estos tiempos. ¿Ya viste los libros de texto? ¿Ya viste lo que les están metiendo en las escuelas? ¿Ya viste lo que ahora un director permite en escuelas que se caracterizaban por ser rigurosas en su disciplina? ¿Ya te has dado cuenta lo que están permitiendo en los baños de las escuelas de tus hijos? ¿Te estás dando cuenta lo que permite un maestro que haga un niño con otro niño? Hermanos, han pasado como en Nínive una generación que no conoció al Señor. 100 años pasaron cuando vino una nueva generación. Y ya no quiero decirles, si a esto lo llevamos a nuestro pleno siglo XXI, cómo está la generación de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes hoy. Simplemente esto. No nos tocó a nuestros padres ni a nuestros abuelos esto. El uso de la tecnología de hoy, el uso de las redes sociales de hoy, el uso mal usado de la tecnología de la que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen con este tipo de aparatos, está ocasionando una serie de problemas emocionales, psicológicos y sexuales en nuestra generación. Vino una nueva generación, tal como fue en el caso de Nínive.
que no se acordaron de aquel rey que se arrepintió y se volteó al Señor junto con todo ese pueblo de aquel entonces cuando Jonás predicó. Ahora, hermanos, Dios ya no perdona a Nínive. Ahora Dios decide la destrucción de la ciudad de Nínive. En el tono del profeta Nahum hay burla. En el tono en que Nahum anuncia el juicio de Nínive, hay burla. Eso lo hubiera querido Jonás 100 años atrás, no se le permitió. En el pasado hubiera Jonás cantado de alegría de que Dios iba a destruir Nínive. No lo hizo. Dios no lo permitió. Ahora con Nahum encontramos un canto de celebración por la caída de Nínive. Encontramos en el libro del profeta Nahum también un canto fúnebre. Habrá mucha muerte ahí. Se trata de una ciudad con miles y miles de habitantes. Todavía no llegaba la destrucción en aquel agosto del año 612, cuando el profeta ya está celebrando su destrucción. Dios se presenta como un guerrero destructor en contra de Nínive. Acompáñenme a Nahum capítulo 3, versículos del 5 al 6. Para que notemos un poco el tono en el que Dios se presenta para destruir Nínive. Vean el profeta Nahum capítulo 3, versículo 5. Heme aquí contra ti. Aguas cuando Dios diga eso en su palabra. Estoy contra ti. Dice Jehová de los ejércitos. Y miren por favor, hermanos, el tono en el que Dios ya en el capítulo 3, que es el contexto de las razones por las cuales Dios está airado, las razones por las cuales Dios no va a permitir que esa ciudad permanezca de pie. Descubriré tus faldas en tu rostro. Mostraré a las naciones tu desnudez. Le mostraré a los reinos tu vergüenza. Versículo 6. Echaré sobre ti inmundicias, te afrentaré. Y vean el tono tan despectivo. Te pondré como estiércol. Este es el Dios de Israel. Ya no es el Dios que perdonó a Nínive. Es el Dios que pondrá como estiércol a toda una prominente ciudad capital del imperio de los asirios. Dios va a juzgar a Nínive. Vayamos al capítulo 1, al anuncio. El anuncio. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Miren primero cómo se presenta Dios. ¿Les pareció grotesco eso del estiércol? Sí, ¿verdad? Que Dios diga, te pondré como estiércol. Pero antes de que Dios diga eso, mira lo que primero dijo. ¿Qué es lo que primero te dice, mi amigo? En Nahum capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira. Tú no puedes estar el primer día de la semana en un mejor lugar que escuchando en la iglesia la palabra del Señor. Tú no puedes estar en un mejor lugar que escuchar este tipo de mensajes para que de inmediato vayas y corras a Cristo como Salvador, porque la ira de Dios está sobre ti, mi amigo, si tú no estás en Cristo. Jehová es tardo para la ira. Él es grande en poder. Y advierte, Dios es un caballero. Primero se toma el atrevimiento de avisarte: no voy a tener por inocente al que es culpable. De acuerdo a la Biblia,
tenemos un diagnóstico muy grave de culpabilidad todos los seres humanos. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12, dice Romanos capítulo 10, etcétera. Romanos es una estructura maravillosa en el Nuevo Testamento de lo que estamos leyendo aquí. Dios no tendrá por inocente al culpable, y delante de Dios ustedes y yo somos culpables de nuestros pecados. Dios no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad. Él es el Dios que camina en ese torbellino y las nubes son el polvo. Esas nubes impresionantes que forman un huracán, esas nubes impresionantes que se forman en la atmósfera, dice el Espíritu Santo, son tan solo el polvo de sus pies. Un Dios poderoso. Dice también el Señor en su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Antes de hablar de estiércol, primero Dios te habla de misericordia. Y sabes algo, mi amigo, ese tiempo de misericordia, ese Dios tardo para la ira, es el tiempo de hoy. Hoy. En el libro del Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7. Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. El contexto de este pasaje es que el Señor está descendiendo de la nube del monte Sinaí. Y vean el versículo 6 de Éxodo capítulo 34. Pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó. Qué manera la Biblia, que si no lo lees bien te puedes confundir. A ver, vamos desde el versículo 5. Jehová descendió en la nube y estuvo ¿con quién? Pues con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Ahora vean el versículo 6, pongan atención. Pasando ¿quién? El Señor, Jehová, por delante de ¿quién? ¿Quién proclamó lo que a continuación vas a leer? ¿Dios o Moisés? Jehová, Jehová, Baruch Hashem. Cada que alguien trata con el respeto, en el Antiguo Testamento tenían prohibido pronunciar el nombre del Señor. Ahora que tratamos, ¿verdad?, de estudiar el nombre, cómo el Señor se presentó, es Jehová, Baruch Hashem, alabado sea su nombre. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia insiste que es un Dios lento para la ira y que no tiene por inocente al culpable. Eso Dios ya lo había revelado de sí mismo en su carácter. El pueblo de Israel lo sabía. Pero también es un Dios fuego consumidor cuando nuestras maldades llegan al colmo. Vamos a regresar a Nahum, capítulo 1, versículo 2. Y este es el típico versículo que no te gustaría memorizar.
Hay en la Biblia versículos muy hermosos que memorizamos porque tienen una promesa, porque son lindos, son profundos. Todos nos sabemos de memoria un Juan 3:16. Pero te aseguro, sin que me levantes la mano, que ninguno de los que estamos aquí memorizamos Nahum capítulo 1 versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. No, este versículo como que no lo memorizamos. Es fuerte. Es un versículo tremendo. No es un versículo sencillo. No es un versículo que queramos en verdad atesorar en nuestro corazón. Dios celoso, un Dios vengador, un Dios que se venga de sus adversarios, y remata la parte final del versículo 2, el enojo del Señor en contra de sus enemigos. No, hermanos, no es un versículo sencillo, ni muy querido. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, pregunta el profeta: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Versículo 7. Jehová es bueno. Amén. Jehová es bueno. Amén. Fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían. ¿Sabes a quién le está diciendo esto el profeta? A Nínive. Les está anunciando quién es él. ¿Soy el Dios de venganza? Sí, es mi carácter. Yo soy el Dios que venga. Soy el Dios que ardo en ira, en indignación. Soy el Dios, te aviso, Nínive, que no tendré por inocente al culpable. Y ahora vas a entender por qué Dios se enojó tanto con Nínive 100 años después de la predicación de Jonás. Es un Dios que está enojado en contra de sus enemigos. Pero también en el anuncio, recuerden, el capítulo 1 es el profeta dándole anuncio a Nínive, como tal vez lo está haciendo hoy contigo, mi amigo. Dios es bueno. Él es tu fortaleza, mi amigo, en el día de tu angustia. Conoce a los que en él confían. Son palabras de consuelo. En el capítulo 1, versículo 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas, terrible, tinieblas perseguirán a sus enemigos. Versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. Y miren la parte final del versículo 9. Cuando ejecute mi juicio, es una sola vez, te aviso. Con Dios es un punto final, se acabó. Vean el versículo 9, parte final. No tomará venganza 2 veces. Cuando Dios decida ejecutar lo que Él ha determinado en su juicio, ya no hay otra oportunidad. ¿Sabes dónde veo esta escena terrible? En el juicio del gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. No, ya no te hinques. Ya no te hinques. Debiste haberte hincado cuando aquel domingo escuchaste mi voz y mi palabra de que te volvieras a mí. En aquel domingo que tanta resistencia tienes de ir a la iglesia, debiste haberte hincado y pedirme perdón. Y yo soy un Dios grande en misericordia. ¿Pero qué hiciste? No te burlaste del pastor, te burlaste de mi palabra. Seguiste con tu vida vacía, mundana y de perdición. Has partido a la eternidad sin mi hijo. Ahora no te permito que te hinques.
de pie para escuchar el veredicto que el apóstol Juan ve en ese terrible tribunal del juicio del gran trono blanco, a donde están todos los que en esta vida, mi amigo, todos rechazaron el mensaje del evangelio. Soy el Dios que no tomará venganza dos veces. Es el Dios que de inmediato ejecutará su juicio. Ya se acabó el tiempo de la gracia. No habrá más oportunidad para ti. Esto es terrible. Es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Pero al mismo tiempo, lo que los asirios tramaban contra Israel era tramar mal contra el mismo Dios de Israel. Vean el capítulo 1, versículo 15. Los asirios tramaban contra Israel. Bueno, eso implicaba ir en contra del Dios de Israel. Lo que es malo para los enemigos era bueno para el pueblo de Israel. Vean Nahum capítulo 1, versículo 15. Y este versículo te vas a identificar con él porque les va a ser familiar lo que dice Nahum en el capítulo 1, verso 15. Y te lo vuelvo a repetir. Aquí en este versículo hay algo muy bueno. He aquí, dice Nahum 1:15, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Mientras Dios anuncia juicio, ahora fíjate lo que le dice a sus hijos, a su pueblo: celebra, oh Judá, tus fiestas. Eso es alegría. Cumple tus votos, porque nunca más volveré a pasar por ti el malvado. Y pereció del todo. O sea, hermanos, vean lo que dice el Señor en este versículo extraordinario, a donde lo que es malo, todo el capítulo 1, vaya que es un anuncio terrible. Viene juicio. Soy un Dios que voy a tomar venganza. Soy un Dios que no creas que te voy a dar otra oportunidad. Y antes de pasar a la segunda sección, es el Dios que nos dice: pero a mis hijos, mientras está el anuncio de juicio sobre este mundo, dichosos ustedes que traen buenas nuevas de salvación. Sigan celebrándome, sigan confiando en mí. Benditos los que anuncian la paz. Esto se parece mucho a la iglesia en estos tiempos en que mientras, vaya mi amigo, que deberías de observar en la Biblia la manera en cómo Dios está advirtiendo, anunciando su juicio, pero a su pueblo, a la iglesia, nos debe el Señor motivar para seguir predicando las buenas nuevas del evangelio de la gracia salvadora, perdonadora de Dios. Sigue celebrando, sigue viniendo a la iglesia, sigue buscándome, sigue buscando mi rostro. ¿Por qué, dice el Señor? Nunca más volverá a pasar por ti el malvado, perecerá del todo. Esta promesa también es para ti y para mí si estás en Cristo. Lo dice el Señor y lo va a cumplir. Mientras Dios anuncia juicio, su pueblo tiene que seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Entramos al capítulo 2. Señores arqueólogos, ¿cómo fue la destrucción de la ciudad de Nínive? Todo quedó registrado en la historia. Dios utilizó al imperio babilónico y a los medos junto con otros pueblos por ahí para que de inmediato empezara la invasión de Nínive. Hubo un ejército invasor. Dios se los está ahora, vean la precisión de Dios. ¿Ya te lo anunció? Ahora Dios describe con detalles cómo será la destrucción. Todavía no sucede, todavía no llega aquel fatídico agosto del año 612 antes de Cristo. Todavía no llega.
Y Dios describe cómo caerá Nínive. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana. El Señor da el color del ejército invasor. No estamos todavía en agosto de aquel año fatídico de la caída de Nínive, cuando Dios a través de su profeta revela que habrá escudos, un ejército de varones vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. Ese día en que se prepararán, temblarán las hayas. Los carros, dice la profecía, se precipitarán a las plazas, con estruendo rodearán por las calles. ¿Sabes qué encontraron los arqueólogos? Un montón de cadáveres en las calles. Rodearon con estruendo las calles. Su aspecto de ese ejército era como antorchas encendidas. Correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes. Se atropellarán. ¿Ya vieron cómo Dios está describiendo el ejército invasor en las plazas, en las calles? Se atropellarán en su marcha. Se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Qué increíble es Dios. Versículo 6, pon atención ahí, señores arqueólogos y señores de la historia. Habla de un río, y el río fue fundamental en la caída de Nínive. Dice la profecía: las puertas de los ríos se abrirán. Hermanos, para eso hay que estudiar historia, para eso hay que estudiar geografía, ubicar a Nínive, y te vas a sorprender de los ríos que hay ahí. Dice el Señor en su profecía, todavía no estamos en la destrucción, cuando Dios dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio de esa Nínive, capital del imperio de los asirios, será destruido y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. Hermanos, insisto, vean al Dios que conoce el futuro, el Dios de la precisión de la profecía, el Dios que describe con palabras impresionantes lo que iba a acontecer. De acuerdo a la geografía, de acuerdo a la historia, está cerca ahí un río, el río Tigris también. Hay fosas de ríos cerca de las murallas. El ejército invasor usó el mismo río para que cayera el imperio de los asirios. Dice la historia, señores, voy a la historia. ¿Quieres cerrar la Biblia? Ciérrala. ¿No le quieres creer a Dios en la Biblia? Ciérrala. Y te voy a narrar lo que dice Diodoro. Señores historiadores, ¿quién es Diodoro? El río, dice este historiador, que narra fuera de la Biblia lo que aconteció. Escucha, Diodoro nos dice: el río inundó la ciudad. Las puertas de los ríos se abrirán. Dios lo había dicho. Dice Diodoro: el río inundó la ciudad. Nínive fue saqueada. Se sentían como leones valientes en contra del enemigo. La historia dice que los babilonios por 2 meses rodearon la ciudad de Nínive, y Nínive cayó ante el ejército invasor en agosto de aquel año 612 antes de Cristo. ¿Qué dice la descripción del capítulo 2 que pasó? Vean ahora el capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el Señor que iba a pasar cuando todavía no pasaba? Saquearán la plata, saquearán el oro. No hay fin de la riqueza y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Dice el Señor en su palabra en Nahum capítulo 2 versículo 10. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Cayó ese imperio. Era una ciudad que se sentían, como dice Diodoro, como leones protegidos.
Nahum, aunque lo vamos a ver más adelante, pero vean en Nahum capítulo 3, versículo 2. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de ¿qué? ¿Multitud de qué? Cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Cuando hice mi predicación de esta mañana, hermanos, me fui a la arqueología, me fui a la historia, consulté y hay unas fotografías impresionantes. La cantidad de cadáveres que encontraron ahí. Obviamente en la arqueología moderna, en las ciudades cercanas a lo que fue la capital del imperio asirio. Cadáveres muertos sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Vean el capítulo 2. Regresamos al capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice la historia? ¿Cómo se sentían los habitantes de Nínive? Protegidos. Vean el capítulo 2, verso 11. ¿Qué es de la guardia de los leones? Dios como que se burla, Dios cuestiona. A ver, sácame tu ejército, ¿no que te sientes muy protegido? Nahum capítulo 2, pregunta el Señor, ¿y qué de tu guarida de los leones? Y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase en Nínive. Versículo 12. El león arrebatada en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé, qué tremendo, encenderé y reduciré a humo tus carros, espada devorará tus leoncillos, cortaré de la tierra, y aquí nos da la Biblia una pista de todo lo que hacía el imperio de los asirios, tu robo, y nunca más la voz de tus mensajeros se oirá. Vaya manera en que el Señor está describiendo cómo iba a ser la caída del imperio de los asirios. Y llegamos rápidamente para terminar al capítulo 3. ¿Cuáles son las razones, Señor? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué estás tan airado? 100 años atrás los perdonaste, 100 años después los vas a arrasar de la faz de la tierra. Sí. El Señor nos contesta a los que amamos su palabra, y no es un Dios arbitrario, es un Dios que te dice por qué. ¿Sabes por qué estás así en la vida, lleno de ansiedad? ¿Sabes por qué en la vida estás lleno de amargura en tu corazón? Porque Dios te dice por qué. Lo que pasa es que no haces caso a su consejo. ¿Sabes por qué en esta vida estás tan lleno de tristeza y de pecado? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo honrar a tus padres? ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo dejar de tener inmoralidad sexual? ¿Sabes por qué te cuesta tanto? Porque no escuchas lo que Dios dice de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué actúas como actúas? Es un Dios que te muestra quién eres. La Biblia es comparada con ese espejo a donde todos los días me miro ahí y digo, ah, caray, aquí estoy yo, Señor, descrito aquí. Aclaro, Dios te revela quién eres. Y nos va a revelar el Señor por qué cayó Nínive, capítulo 3, verso 1. Ay de ti, característica número 1. No está hablando de Cuernavaca, ni de Guerrero, ni de Chilpancingo. Ciudad sanguinaria. Dios santo. Díganme una ciudad descrita hoy como sanguinarias. Cortarle la cabeza al presidente municipal y ponerlo en el toldo de una camioneta. ¿No es eso sanguinario? Ay de ti.
ciudad sanguinaria. Característica número 1, hermanos, vean los tiempos que estamos viviendo. 2, mentira. Ciudad, gobiernos, familias llenos de mentiras. ¿Qué no describirá el Señor también con esto nuestra sociedad de hoy? 3, característica 3, rapiña. Y no se apartan del pillaje. Eso era Nínive. En el capítulo 3, versículo 4, se compara como una ciudad de fornicación. Vean el capítulo 3, verso 4. A causa de la multitud de las fornicaciones, de esa ramera de hermosa gracia. Y vean, pongan atención, hermanos, porque nuestra sociedad es parecida. Muestran hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos seduce con sus hechizos. Hay ciudades que practican mucha hechicería, mucha brujería. Hay naciones que son cautivas por eso. Esto se parece, hermanos, a la descripción ni más ni menos que de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2. Una gran ramera, un sistema que operará en el final de los tiempos como una prostituta que corrompe a las naciones con su inmoralidad, con su depravación. Para la escatología, ya sea el sistema religioso del capítulo 17 o el capítulo 18 como un sistema comercial corrupto antes de que Cristo venga, son las características de nuestros tiempos. Son exactamente las características de esa gran ramera que corrompe naciones. Nahum, capítulo 3, verso 8. ¿Eres tú mejor que Tebas? Aquí Tebas es la capital de Egipto. En aquel entonces no era el Cairo. En aquel entonces Tebas era la capital de Egipto. ¿Eres tú mejor que Egipto, que estaba sentada junto al Nilo? Con eso confirmamos que se trata de Egipto. Estaba rodeada de aguas, Egipto. Baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía, fortaleza. Egipto sin límite. Fut, Libia fueron tus ayudadores. Versículo 10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Versículo 19. ¿Cómo termina el profeta? No hay medicina para tu quebradura. Estás herida de muerte, Nínive. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que te oigan de tu fama batirán las palmas. Eso, qué bueno que cayó Nínive, porque ¿quién no pasó continuamente tu maldad? Hubo una maldad tan grande en ese pueblo, en esa capital del imperio, que de repente el ataque vino. El ataque vino. Otro río que de acuerdo a la geografía está involucrado en esto es el río Khosr. Cada kilo, H-O-S-R. Era un alarde de la ingeniería de aquellos tiempos hidráulica. Los desesperados combates se dieron en las calles, casa por casa, dejando la multitud de cadáveres sin enterrarlos. ¿Sabían eso? Los cadáveres, hermanos, quedaron sin enterrarse, tal como dice Nahum capítulo 3, verso 2. Versículo 3 y versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones. Versículo 3. Jinete, resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Eso significa que quedaron tirados en la calle. Nadie sepultó a los muertos de Nínive. Eso lo corrobora la arqueología. Nínive, como Cartago,
será totalmente arrasada, saqueada, destruida hasta los cimientos al punto de desaparecer. Termino con la frase que les dije del pastor R.C. Sproul. Dice Sproul, escucha, la gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito, pero la gracia de Dios no es infinita. Es un Dios de gracia. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y tolerancia. Nos advierte una y otra vez de que el hacha un día caerá y su juicio será derramado. Y eso lo dice Hechos, capítulo 17, versículos del 30 al 31. Hechos 17, del 30 al 31. La gracia de Dios no es infinita. Dios tiene límite. Y algún día tomará el control del juicio de ciudades que se parecen, o yo me atrevo a decir, son peores ya. Son ciudades hoy peores. La inmoralidad, la depravación son peores que Sodoma, que Gomorra y que Nínive. Dios juzgará este mundo. Gracias a Dios que hoy, mi amigo, todavía es el tiempo de la gracia, de la misericordia y del perdón. Pongámonos de pie, por favor.